Nunca imaginé que el ritmo constante de mi vida pudiera verse interrumpido por algo tan aparentemente pequeño. Un favor. Así fue como empezó. Mi marido lo sugirió casualmente entre sorbos de su café matutino. El mismo café tostado oscuro que bebía todos los días sin entusiasmo, sin cambios. Su voz era calmada, casi perdida bajo el tintineo de su cuchara contra el borde de la cerámica. Le ayudaría a ponerse de pie, dijo. Es bueno con las manos. Podría arreglar la cerca. Tal vez ocuparse de la puerta del garaje. Asentí. No había razón para no hacerlo. Habíamos conocido a Mark durante años, el nieto adoptivo de mi marido de su primer matrimonio. Aunque una vez había sido un niño que seguía torpemente a los adultos en las reuniones familiares, se había convertido en un hombre en el tiempo transcurrido desde la última vez que lo había visto. El tipo de cambio que se desliza en silencio, desapercibido hasta que está de pie en tu puerta. Esa mañana, cuando Mark finalmente llegó, me sorprendió cuánto había cambiado. Su sonrisa cuando cruzó la puerta fue fácil, familiar, pero diferente de alguna manera. Una tranquila confianza se ocultaba bajo la superficie, como la de un hombre que había descubierto su lugar en el mundo. Su apretón de manos fue firme, su contacto visual estable, pero no ostentoso, solo presente. Noté todo eso antes de tener la oportunidad de pensar por qué. Mi marido lo llevó afuera para mostrarle el trabajo, señalando el pestillo roto, la pintura astillada, la inclinación de la puerta. Hablaron en tonos prácticos, eficientes e impersonales, como lo hacen los hombres cuando discuten herramientas y reparaciones. Los observé desde la ventana de la cocina, mis dedos trazando lentos círculos alrededor del borde de mi taza de café. Había una extraña sensación en mi pecho, como algo que se inclinaba hacia adelante dentro de mí, escuchando. No era deseo, todavía no. Era conciencia, un cambio. Esa tarde, me quedé más tiempo del necesario frente al armario, eligiendo un vestido que no había usado en meses. La tela era suave, los tirantes finos, revoloteando ligeramente mientras me movía. Me dije a mí misma que era el calor. El verano presionando a través de las ventanas abiertas, el aire espeso e inmóvil. Pero una parte de mí sabía que no era así. Cenamos en la terraza, los tres. Mi marido habló sobre el trabajo, sobre la conferencia próxima a la que necesitaba asistir. Su voz seguía el ritmo habitual de horarios y obligaciones, cayendo en los mismos surcos familiares. Asentí en los momentos adecuados, ofrecí respuestas breves, pero mis ojos se desviaron más de una vez a través de la mesa hacia Mark. Él se sentaba cómodamente en su silla, un brazo descansando a lo largo del respaldo, una leve sombra de barba a lo largo de su mandíbula. Se veía cómodo en su propia piel de una manera que no había notado antes. Su mirada se encontró con la mía solo una vez durante la cena, pero se demoró un momento demasiado largo. No fue impropio, no fue evidente, solo lo suficiente para sentirlo. Después de la comida, mi marido se excusó para hacer algunas llamadas. Me quedé atrás, recogiendo los platos. Escuché el sonido suave de pasos detrás de mí mientras Mark se acercaba. «Déjame ayudar», dijo, alcanzando los platos en mis manos. Nuestros dedos se rozaron apenas, un toque ligero, poco notable. Pero se quedó conmigo más tiempo del que debería, el calor de él permaneciendo contra mi piel. Esa noche, en la cama junto a mi marido, no podía dormir. El techo sobre mí se sentía demasiado quieto, demasiado silencioso. Me moví bajo las sábanas, inquieta. Me dije a mí misma que necesitaba agua. Eso era todo, solo un vaso de agua. Me deslicé fuera de la cama, mis pies silenciosos contra las tablas del suelo mientras avanzaba por el pasillo. Al pasar por la habitación de invitados, me detuve. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Desde dentro, escuché el sonido suave de un tarareo, bajo, sin melodía, el arrastre de pies, el crujido de la madera vieja bajo sus pasos, y luego el suave chorro de agua cuando la ducha se encendió. Me quedé quieta, no por elección, sino porque algo dentro de mí se había congelado. Este era un momento ordinario, alguien preparándose para dormir, lavando el polvo del día. Y sin embargo, se sentía desarmantemente íntimo, como si hubiera cruzado a un espacio que no estaba destinado para mí. Finalmente me obligué a volver a la cama, aunque mis pensamientos se negaron a callarse. Mi marido se movió ligeramente en su sueño, su mano deslizándose sobre mi cintura con la facilidad de la larga costumbre. Suave, familiar, pero mi cuerpo permaneció tenso, mi mente todavía en esa puerta de la habitación de invitados. Me dije a mí misma que pasaría. A la mañana siguiente, la luz se filtraba a través de las persianas en largas franjas doradas. Me moví por la cocina en piloto automático, la tetera, el pan tostado, el suave raspar de los utensilios. Mi marido ya se había ido. Me besó la mejilla al salir, breve y rutinario. Me detuve frente al espejo del pasillo. Mi reflejo me devolvió la mirada,
el cabello recogido, un toque de color en mis labios, una versión de mí que no había visto en un tiempo. Me dije a mí misma que era solo para mí, solo para sentirme un poco más despierta. Afuera, en la parte trasera, Mark ya estaba trabajando en la cerca. Sus mangas estaban enrolladas hasta los codos, los brazos flexionándose con cada golpe medido del martillo. Se veía concentrado, sin darse cuenta de que yo estaba allí de pie en el porche. Bajé hacia el jardín con la cesta de la ropa, tratando de ocuparme con tareas pequeñas. Mientras colgaba la ropa en la cuerda, lo sentí, esa mirada, no accidental, no casual. Se posó en mi espalda como un susurro. No me di la vuelta inmediatamente. Mantuve los ojos en las pinzas de la ropa, mi pulso más fuerte de lo que debería haber sido. Cuando finalmente miré, él estaba observando. La mañana está más cálida de lo que esperaba, dijo, con voz fácil. Lo está, respondí, apenas más fuerte que la brisa. No volvió a su trabajo. En cambio, caminó hacia mí lentamente, deliberadamente, no demasiado cerca, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su presencia de una manera que hacía difícil respirar con regularidad. «¿Te ves diferente hoy?», dijo. No respondí. Me concentré en la siguiente prenda de ropa, los dedos firmes a pesar del temblor que sentía subir en mi pecho. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que el momento se tensara entre nosotros. «Siento lo de anoche», dijo al fin. Si había cruzado una línea, me estaba ofreciendo una salida, un final ordenado. Podría haberla tomado. Pero en cambio, lo miré, realmente lo miré, y dije las palabras antes de poder detenerme. «No lo hiciste». Dio un paso más cerca, su mano levantándose ligeramente, rozando la curva de mi brazo. Sus dedos recorrieron la piel desnuda de mi hombro. Y yo no me aparté. Nos quedamos allí, los dos quietos. Luego, lentamente, se inclinó. Antes de que nuestros labios pudieran tocarse, me aparté. Más preguntas que respuestas llenaron mi cabeza. Su mano descansaba ligeramente cerca de mi mandíbula todavía, y me miró a los ojos mientras me apartaba. «Esto no puede», dije, las palabras espesas. «Lo sé», respondió. Pero ninguno de los dos se movió inmediatamente. Volví a la ropa, mis manos temblando mientras recogía las prendas caídas. El sol continuó elevándose, la mañana sin cambios, pero algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. El resto del día pasó en fragmentos. Tareas domésticas, charla ligera, el sonido de la voz de mi marido por teléfono, pero nada se sentía igual. La casa, una vez reconfortante, ahora se sentía llena de un silencio que no sabía cómo llenar. Mark se movía por ella como si nada hubiera cambiado, calmado, compuesto. Pero cuando lo veía pasar por el pasillo o apoyado en el marco de la puerta, el peso de ese momento entre nosotros regresaba, pesado y sin resolver. Esa noche, mi marido me dijo que se iría de nuevo pronto. ¿Otro viaje? ¿Otros pocos días? Asentí. Dije todas las cosas correctas, pero una parte de mí ya estaba de pie al borde de algo que no podía nombrar. Y no estaba segura de querer retroceder. La mañana siguiente se sintió demasiado silenciosa. El tipo de silencio que no ofrece paz, sino que agudiza tu atención a cada pequeño sonido. El crujido de las tablas del suelo, el clic de la tostadora, el zumbido distante de una cortadora de césped en la calle siguiente. Me moví por la cocina como en piloto automático, limpiando el mostrador que no necesitaba limpieza, enderezando los saleros y pimenteros, volviendo a doblar el paño de cocina. Me dije a mí misma que era solo otro día. Afuera, el sol de verano subía más alto, quemando la niebla matutina. Envolví mis dedos alrededor de mi taza de café y me quedé junto a la ventana. Allí en el patio, Mark ya estaba trabajando de nuevo. Esta vez estaba lijando la vieja puerta. Golpes lentos y rítmicos que enviaban un fino polvo al aire. Su camisa se pegaba ligeramente a la línea de su espalda, su movimiento constante, sin prisa. Miré demasiado tiempo. Cuando finalmente me aparté, me concentré en cualquier otra cosa. Ropa, cuentas, una lista de compras que no necesitaba hacer. Pero el recuerdo de la tarde anterior se me pegaba como la humedad, pegajoso e inescapable. Ese casi beso, el peso de él, la forma en que había sucedido tan suavemente pero lo había cambiado todo. Seguía reproduciéndolo en mi mente, tratando de reducirlo a algo inofensivo, un momento, un error. Pero incluso eso se sentía deshonesto. No había sentido como un error. Había sentido como despertar. No vi a Mark de nuevo hasta el mediodía. El sonido de sus pasos en el porche hizo que mi aliento se cortara antes de que me hubiera dado la vuelta. Entró en la cocina, con los hombros espolvoreados de serrín, limpiándose las manos en el dobladillo de su camisa. «Solo comprobando si querías algo de la ciudad», dijo, con voz casual. «Necesito comprar pintura y un pestillo nuevo».
Sacudí la cabeza. Estoy bien, gracias. Asintió, dudó un segundo más de lo necesario, luego se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic, pero el silencio que dejó atrás se sintió más fuerte que antes. Me quedé en la cocina mucho tiempo después de eso, mi café frío en mis manos. Más tarde, me encontré demorándome junto al espejo del pasillo. Ajusté las mangas de mi blusa, alisé la tela, metí un mechón de cabello detrás de mi oreja y observé el movimiento como si estuviera estudiando a otra persona. Mi reflejo no se veía diferente, pero algo dentro de mí había cambiado, inclinado lo suficiente como para hacer que todo se sintiera familiar. Cuando salí afuera para colgar otra carga de ropa, el aire era espeso y quieto. Me moví con lenta precisión, sujetando camisas y fundas de almohada a la cuerda una por una. No escuché a Mark regresar, pero lo sentí. El cambio sutil en el aire, la conciencia que subió por mi columna antes de que hablara. Parece que tienes un sistema, dijo desde atrás de mí. Me di la vuelta. Estaba de pie cerca del borde del jardín, con las manos en los bolsillos, observándome con la misma mirada firme que estaba aprendiendo a reconocer. Tranquila, observadora, nunca dejándome mirar hacia otro lado del todo. Es solo ropa, dije, medio sonriendo. Asintió pero no se movió. Aún así, haces que parezca que importa. Hubo una pausa entre nosotros, no incómoda, pero llena. Miré hacia abajo a las pinzas en mi mano, luego de vuelta a él. ¿Cómo va la cerca? Casi terminada, dijo. Es un poco más cerca de lo que pensaba, pero llegaré. Estoy segura de que lo harás. Dio un paso más cerca entonces, lo suficiente para estar en el mismo parche de sombra. Podía sentir el calor que irradiaba de su piel, el leve aroma a serrín y jabón. No nos tocábamos, pero la cercanía era suficiente para hacer que mi respiración se volviera superficial. Me miró por un largo momento, luego dijo, he estado pensando en ayer. No respondí. Sé que no es simple, añadió. Solo, no planeé nada de esto. Yo tampoco. Hubo un silencio después de eso, el tipo de silencio que se siente como una decisión esperando ser tomada. Volví a la ropa, alcanzando otra camisa húmeda, fingiendo que mis manos no temblaban ligeramente. No quiero hacer las cosas más difíciles, dijo. No lo hiciste, respondí demasiado rápido. No insistió. Asintió una vez, luego se alejó de vuelta hacia la puerta. No lo vi irse. Esa tarde, mi marido llegó a casa más tarde de lo habitual. Estaba cansado, distraído, hablando de horarios de vuelos y correos electrónicos que aún necesitaba enviar. Recalenté las sobras, le serví una copa de vino, ofrecí la misma suave atención que siempre había tenido. No notó nada diferente, o si lo hizo, no lo dijo. Me dijo que se iría a la mañana siguiente por un viaje de 3 días, una conferencia en la ciudad, reuniones que no podía perderse. Sonreí y asentí, llenando los silencios con las garantías habituales. Por supuesto, dije, no te preocupes, me las arreglaré aquí. Y lo haría. Siempre lo hacía. Esa noche, me quedé frente al espejo del baño más tiempo de lo habitual, cepillándome el cabello hacia atrás, trazando el contorno de mi clavícula con las yemas de los dedos. El camisón que elegí era uno que no había usado en meses. Tela suave, discreto. No para nadie, me dije a mí misma. Solo para mí, solo para sentir algo diferente. Me acosté en la cama junto a mi marido, escuchando el ritmo lento de su respiración mientras se quedaba dormido. Mis ojos permanecieron abiertos. El techo sobre mí se sentía imposiblemente lejano. Cuando finalmente me levanté, la casa estaba en silencio. Caminé descalza por el pasillo y salí a la terraza. El aire era más fresco ahora, teñido con el aroma de jazmín del jardín de abajo. Mark ya estaba allí. Estaba de pie cerca de la barandilla, con los brazos cruzados, mirando hacia el patio oscuro. Cuando escuchó el suave clic de la puerta detrás de mí, se giró. Ninguno de los dos habló. Crucé el espacio entre nosotros lentamente, insegura de lo que esperaba, de lo que temía. La noche nos envolvió como un secreto. El silencio entre nuestros pasos más fuerte que las palabras. Me miró, no con sorpresa, sino con reconocimiento, como si hubiera estado esperando esto, como si él también lo hubiera sentido. No debería estar aquí, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Pero estás, respondió. No me moví. Mis pies arraigados a las tablas de madera debajo de mí, mis manos a mis costados, abiertas, inciertas. Dio un paso adelante, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su piel. Su mirada no vaciló. No estaba pidiendo, al menos no en voz alta. Pero la pregunta colgaba allí de todos modos. No respondí. En cambio, dejé que el silencio nos llevara adelante.
El espacio entre nosotros se estrechó, el aire espeso con todo lo que no estábamos diciendo. Y entonces suavemente alcanzó mi mano. Fue un gesto simple. Sin urgencia, sin drama, solo la presión tranquila de sus dedos curvándose alrededor de los míos. Cerré los ojos. El peso de mis elecciones se asentó en algún lugar profundo en mi pecho. No pesado exactamente, pero presente, real. No sabía qué pasaría después. No sabía qué quería que significara. Pero sabía que no olvidaría este momento. No la quietud, no el aroma de jazmín, no la sensación de la mano de Mark en la mía bajo el silencio de la noche de verano. Cuando finalmente lo solté, volviendo adentro, no miré por encima de mi hombro. Pero aún podía sentir su presencia, como un calor en el aire que aún no había desaparecido. La mañana comenzó como todas las demás. La luz del sol se filtraba a través de las lamas de las persianas, proyectando largas y pálidas franjas a través del suelo de la cocina. Me moví a través de las mismas tareas que hacía todos los días. Llenando la tetera, untando mantequilla en el pan tostado caliente, enjuagando una taza de café bajo el chorro de agua que nunca parecía salir lo suficientemente caliente al principio. Pero todo se sentía diferente. Mi marido se había ido temprano, justo después del amanecer. Su maleta había esperado pacientemente junto a la puerta la noche anterior, cerrada y erguida como un perro leal listo para seguir. Me besó la mejilla antes de irse, su boca rozando mi piel con el tipo de afecto que hacía mucho se había vuelto rutina. Devolví el gesto, sonreí, dije, que tengas un buen viaje, y lo vi desaparecer por la puerta. Debería haberse sentido como libertad. En cambio, se sintió como estar de pie al borde de algo que no sabía cómo nombrar. Me dije a mí misma que pasaría el día poniéndome al día con las cosas, ordenando el armario de la ropa blanca, limpiando la nevera, tal vez incluso arrancando malas hierbas de los parterres del jardín. Pero no podía concentrarme. Mis manos se movían mecánicamente, doblando toallas con precisión innecesaria, pausando demasiado tiempo entre una tarea y la siguiente. El silencio de la casa presionaba sobre mí desde todos los lados. A media mañana, me encontré de pie junto a la ventana de nuevo, el mismo café enfriándose en mis manos. Afuera, la brisa agitaba las hojas y un par de gorriones saltaban a lo largo de la línea de la cerca. El mundo se veía ordinario, aún sin cambios, pero yo no lo estaba. Cuando escuché el suave crujido de la puerta trasera, mi aliento se cortó antes de que me hubiera dado la vuelta. Mark entró en la cocina como el día anterior, silencioso y discreto. Su presencia llenaba el espacio incluso cuando no hablaba. «Voy a la ciudad a buscar algunos suministros extra», dijo, con voz fácil. «¿Necesitas algo?» Sacudí la cabeza. «Estoy bien». No insistió, solo asintió y se fue. Aún así, el aire en la cocina se sintió cargado después, como si la habitación recordara su presencia incluso después de que se hubiera ido. Me quedé allí inmóvil mucho tiempo. Más tarde esa tarde, me dije a mí misma que necesitaba salir de la casa. Solo por un rato. Me puse un par de zapatos planos, me eché un suéter ligero sobre los hombros a pesar del calor, y agarré las llaves. Mi plan era vago. Tal vez la tienda de comestibles, tal vez la librería. Solo necesitaba movimiento. Las calles del pueblo eran familiares. Cada grieta en la acera, cada letrero descolorido. Estacioné cerca de la esquina de la cafetería, caminé sin rumbo fijo pasando por la floristería, luego giré hacia el pequeño mercado que había visitado cientos de veces antes. No esperaba verlo. Estaba de pie junto al estante de las latas en conserva, una cesta en una mano, leyendo la etiqueta de un frasco con leve interés. Cuando levantó la vista y me vio, algo cruzó su rostro. Sorpresa quizás, o algo cercano a eso. Me congelé por medio segundo antes de obligar a mis pies a moverse hacia adelante. «No esperaba verte aquí», dijo. «Lo mismo», respondí, mi voz más baja de lo que pretendía. Nos quedamos enfrentándonos a través del pasillo, rodeados de cajas de cereales y filas de botellas de agua. Las luces fluorescentes sobre nosotros zumbaban débilmente. Debería haber sido nada, una coincidencia, un breve intercambio entre dos personas que compartían una cocina esa mañana. Pero el momento se estiró. «¿Necesitas ayuda para llevar algo?», preguntó, señalando mi cesta vacía. «Estoy bien», dije, aunque mi voz me traicionó. Vaciló ligeramente, como una nota sostenida demasiado tiempo. Avanzamos por el siguiente pasillo juntos, lado a lado, nuestra conversación ligera. Hablamos de tráfico, cambios en el clima, si los tomates se habían visto mejor la semana pasada que hoy. Nada de eso importaba. Su mano rozó la mía una vez cuando alcanzamos la misma caja de té. Ninguno de los dos se disculpó. El camino a casa fue silencioso. Ofreció llevar mi bolsa, y lo dejé, aunque solo contenía unas pocas cosas pequeñas. No hablamos hasta que entramos en el camino de entrada. «No planeé encontrarte»,
dijo, girándose hacia mí en el asiento del pasajero. Yo no planeé nada de esto, respondí. Me miró entonces, realmente me miró, y lo vi. La misma guerra que sentía dentro de mí reflejada en sus ojos, queriendo contención. El hilo frágil entre ellos estirado tan fino que estaba listo para romperse. Esto es peligroso, dije. Lo sé. Y entonces suavemente extendió la mano. Sus dedos rozaron el interior de mi muñeca con el toque más ligero. No me aparté. Se inclinó más cerca, sin prisa, sin exigir, solo lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su aliento cuando habló. Dime que pare. Pero no lo hice. Sus labios encontraron los míos, cuidadosos al principio, como si estuviera haciendo una pregunta. Respondí sin palabras. El beso se profundizó, lento y seguro, cargado con todas las cosas que no habíamos dicho en voz alta. Cuando nos apartamos, sin aliento, apoyé mi frente contra la suya. No deberíamos, susurré. Pero lo haremos, respondió. Y ambos sabíamos que tenía razón. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como si fuera de otra persona. Cada habitación demasiado silenciosa, demasiado limpia, demasiado familiar. Pasé la mano por el mostrador de la cocina, recordando la forma en que me había mirado allí días antes. Como el silencio entre nosotros se había sentido más fuerte que cualquier voz. Me dije a mí misma que pararía. Me dije a mí misma que esto todavía podía deshacerse. Pero cada vez que cerraba los ojos, lo veía de pie en la puerta, apartando el cabello de mi mejilla, mirándome como si fuera alguien digno de ser visto. A la mañana siguiente, me moví por la rutina por instinto. Café, platos, un paseo rápido por el jardín. El cielo estaba despejado, el sol brillante, la brisa suave a través de la ventana abierta. Me senté en la mesa de la cocina más tiempo del necesario, trazando el borde de mi taza con lentos círculos ociosos. La silla frente a mí estaba vacía. Traté de alejar los pensamientos, anclarme en el desayuno y la música de la radio y el sonido de la nevera zumbando suavemente, pero nada se sostenía. Estaba demasiado consciente de mí misma, de mi cuerpo, de cada respiración, del recuerdo de su mano descansando brevemente en la parte baja de mi espalda. Cuando escuché que la puerta trasera se abría horas después, no me di la vuelta. Sabía que era él. Conseguí todo lo que necesitaba, dijo casualmente. Pintura, papel de lija, unas herramientas. Asentí, mis ojos todavía en los patrones arremolinados en mi café. Bien. Se quedó allí un momento más, luego se fue. Pasé el resto de la tarde tratando de recuperar algo que se sintiera normal. Limpié superficies que no lo necesitaban. Organicé el estante de las especias. Me senté en el borde de la cama y doblé la ropa con cuidado deliberado, cada movimiento más sobre la distracción que sobre la necesidad. Pero nada funcionó. El silencio entre mis pensamientos estaba lleno de ecos de demasiados ayeres. Cuando llegó el mensaje más tarde esa noche, corto, simple, directo, no dudé. ¿Estás sola? Sí. Me quedé en la puerta trasera antes de que incluso llamara. El golpe en la puerta trasera fue suave, vacilante, casi educado, pero yo había estado esperando. La abrí sin decir una palabra. Mark estaba allí, una mano metida en el bolsillo de sus jeans, la otra descansando ligeramente contra el marco de la puerta. No sonrió. No tenía que hacerlo. Su presencia llenaba el espacio entre nosotros como una corriente que ambos habíamos aprendido a reconocer. Tranquila, constante, imposible de ignorar. Me hice a un lado. Entró lentamente, su mirada recorriéndome brevemente, el nudo suelto de mi cabello, los tirantes finos de la blusa que había elegido con demasiado pensamiento. No habló, y yo tampoco. Había una quietud entre nosotros, no incómoda, sino expectante. Como algo largamente esperado. Se movió hacia mí con pasos cuidadosos, como si me diera la oportunidad de cambiar de opinión. Pero no retrocedí. No lo detuve. Su mano se levantó, los dedos rozando la línea de mi clavícula. Cerré los ojos, inclinándome ligeramente hacia el toque, el calor del anclándome y mareándome al mismo tiempo. No debería estar aquí, dijo. Lo sé, respondí. Y entonces me acerqué más, cerrando los últimos centímetros entre nosotros. Mi mano encontró la suya, nuestros dedos entrelazándose con la facilidad de algo familiar. Nos quedamos allí así, el silencio de la casa envolviéndonos. El único sonido, nuestra respiración, irregular, tranquila. No me besó inmediatamente. Sus ojos buscaron los míos, esperando, preguntando sin palabras. Y le di la respuesta, no con el habla, sino en la forma en que me incliné. En la forma en que mi rostro se inclinó hacia el suyo, en la forma en que no aparté la mirada. Cuando sus labios finalmente se encontraron con los míos, el beso fue diferente a cualquier anterior. No fue apresurado. No fue vacilante.
Estaba lleno de historia, de anhelo, de cosas que ambos habíamos intentado demasiado fingir que no importaban. No había actuación en él, solo verdad. Después, nos sentamos en la sala de estar, el silencio a nuestro alrededor espeso y no hablado. Su mano descansaba suavemente en mi rodilla, su pulgar trazando pequeños círculos, distraído y lento. No hablamos de lo que significaba, de lo que vendría después. Solo nos sentamos en ello, la cercanía, el peso de todo. No podemos seguir haciendo esto, dije finalmente, mi voz apenas más fuerte que el zumbido de la nevera al final del pasillo. Lo sé, dijo, pero ninguno de los dos se movió. Cuando se fue esa noche, me quedé en la puerta mucho tiempo después de que se cerrara, mi mano todavía descansando en el marco, mi aliento atrapado en mi pecho. No lloré. No hablé. Simplemente me quedé en el silencio. A la mañana siguiente, desperté temprano. La casa estaba quieta. La luz del sol se arrastraba por el suelo en líneas silenciosas, todo familiar e intacto. Me moví a través de los movimientos. Café, tostadas, platos. Doblé una manta que no necesitaba doblarse. Abrí las ventanas y sin embargo todo se sentía alterado. Las paredes sostenían una quietud que no era exactamente vacío, sino algo cercano, como si supieran que algo había sucedido dentro de ellas que no podía deshacerse. Cuando mi marido regresó esa tarde, la casa lo recibió como siempre. La maleta golpeó contra la madera dura. Su voz llenó la cocina con historias sobre el viaje, las reuniones, la gente. Me quedé en el mostrador, cortando una naranja, asintiendo en los momentos adecuados. Preguntó sobre el jardín, el clima, el perro de los vecinos. Respondí cada pregunta con facilidad practicada, pero algo dentro de mí permaneció intacto, plegado, silencioso. Esa noche, mientras yacíamos en la cama, su mano encontró la mía bajo las sábanas. Dejé que la sostuviera, nuestros dedos descansando sueltos juntos. Su respiración pronto se profundizó. Miré al techo. Pensé en Mark, no solo en lo que había sucedido entre nosotros, sino en el espacio que había abierto dentro de mí. Sobre la forma en que había comenzado a verme de nuevo, no como la esposa de alguien o la rutina de alguien, sino como alguien que todavía se sentía viva bajo las capas de responsabilidad y repetición. No se trataba de él. No completamente. Se trataba de lo que había olvidado que podía sentir. El día siguiente pasó en orden silencioso. Fui a la tienda, respondí correos, doblé ropa. Capté mi reflejo en el espejo del pasillo de nuevo. Y esta vez, miré más tiempo. No corregí mi postura. No alisé mi vestido. Solo miré. Y vi a una mujer que había cambiado. No de la manera en que otros podrían notar, sino de la manera que más importaba, internamente, irrevocablemente. Cuando llegó el mensaje 3 días después, era corto. ¿Estás libre? No respondí inmediatamente. Miré la pantalla, mi pulgar flotando sobre las letras, mi corazón ya respondiendo antes de que hubiera escrito una sola palabra. Ven. Llegó no mucho después. Esta vez no hubo pausa entre nosotros, no charla ligera, solo el suave susurro de sus pasos, la forma en que sus ojos se encontraron con los míos. Esta es la última vez, dije, aunque no lo creía. Lo sé, respondió, y no fingimos más. Nos sentamos en el sofá, la luz de la ventana proyectando suaves patrones en el suelo. Alcanzó mi mano y lo dejé. Hablamos de nada por un rato. Música, el clima, una película que había visto. Se sentía normal, fácil, peligroso. Cuando se fue, no miró hacia atrás, y yo no lo detuve. Pero me quedé en la ventana el tiempo suficiente para verlo desaparecer por el camino. Esa noche, yací en la cama junto a mi marido una vez más, su respiración lenta, su mano descansando sobre mi estómago. Miré hacia el techo y conté los segundos entre latidos. Había cruzado una línea, no con un grito o un colapso, sino silenciosamente, deliberadamente, con plena conciencia. Nada dramático había sucedido. Ninguna confrontación, ninguna confesión. Pero había cambiado. Y el cambio, una vez que comienza, rara vez se mantiene contenido. En los días siguientes, me moví por mi rutina con cuidado, pero también con una extraña clase de claridad. Presté atención a la forma en que la luz cambiaba a través de los árboles. Noté el calor de la taza en mis manos. Escuché el sonido de mis propios pasos. Y a veces en momentos silenciosos, pensé en Mark, no con culpa, sino con una complicada clase de gratitud. Porque me había recordado algo que no me había dado cuenta de que había perdido. No a él. A mí.